fuerza en el acero y la fuerza en el latón para la sección AB. Entonces me gustaría que me indiquen cómo les fue. Hola, hola. ¿Cuánto vale la fuerza del acero? ¿Cuánto vale la fuerza del latón? A mí la de latón me dio 153.846 kilonewtons. Ajá. La del acero, 246.154 kilonewtons. 246.54 y 153.85. Sí. Bueno. Bueno, la del acero nada más a mí me dio .154. Ah, 154. Muy bien. Así. Ajá. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos las fuerzas en el acero y en el latón, en la sección AB y también en la sección BC, ya podemos tratar de calcular lo que nos pregunta el problema. Ahora, ¿qué es lo que nos pregunta este problema? ¿Qué nos pregunta? El desplazamiento del punto C respecto a la pared, el esfuerzo axial máximo del acero y del latón. Muy bien. Primero, inciso A. Nos pregunta cuánto se mueve el punto C respecto de la pared. Como ustedes saben, esta fuerza de 400 kilonewton va a tratar de estirar las barras y el punto C se va a desplazar. Entonces, ¿cuánto es lo que se va a mover el punto C? ¿Cómo podríamos nosotros calcularlo? ¿Sugerencias? ¿Cómo podemos calcular cuánto se movió el punto C? Podemos usar la fórmula de deformación, profe, primero desde B a C y luego desde A a B y sumarlas. ¿Cómo ven los demás? Sí, sí será como lo mencionan. Calcular la deformación de A a B, calcular la deformación de B a C y luego sumarlas. ¿Sí estamos de acuerdo todos?
Muy bien, acabo de estirar un dibujo de Paint para que se note esto que acaban de mencionar. Voy a hacer aquí un rectángulo para indicar únicamente lo que mide BC, un rectángulo verde. Y voy a hacer un rectángulo rojo, perdón, me faltó. Voy a hacer un rectángulo rojo para lo que mide de A a B, originalmente. Y luego, con ayuda de la computadora, voy a copiar esta medida a la figura alargada. Si ustedes se fijaron, cuando alargué la figura de la segunda parte, la que está abajo, esa figura fue a partir de la original y se estiró toda. Entonces, aquí podemos notar de A a B que hubo un extra, un estiramiento extra, ¿verdad? Pero también hay un estiramiento en lo que sería la parte de BC. Vamos a copiar ahora el rectángulo verde. Este lo ponemos aquí. Entonces, ahí se puede notar el movimiento de C de una forma más apreciable. Entonces, ¿cuánto se estiró la barra AB? La barra AB se estiró de aquí. Bueno, creo que está un poco delgado. Vamos a ponerlo más grueso. La barra AB se estiró de aquí a aquí. Y esto sería delta L de AB. De la misma forma, ¿cuánto se estiró la sección BC? Si están conmigo, ¿verdad? Pues igual se estiró un delta L BC. Así es, que es el que voy a indicar aquí. Delta L de BC. Tengo que contemplar un delta L distinto para cada sección porque en cada sección hay cargas distintas o materiales distintos. Ahora, la pregunta para nosotros es ¿cuánto se movió el punto C? Eso es lo que nos pregunta el problema. ¿Cuánto se movió el punto C? Espero que nos quede bien claro que no es lo mismo un delta L que un desplazamiento de un punto. Este de aquí es el desplazamiento del punto C. Entonces, esta parte de aquí es lo que se estiró AB.
Y esta parte de acá es lo que se estiró BC. Entonces, ¿están todos de acuerdo que delta C será la suma de los dos delta Cs? Sí. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? ¿Desde dónde? La suma. Ajá. Aquí el problema nos pregunta cuánto vale el desplazamiento del punto C. Tengo aquí una figura arriba y luego abajo la figura deformada de lo de arriba. Entonces, me dicen que delta C va a ser la suma de lo que se alarga AB más lo que se alarga BC. Con la magia de la computadora voy a copiar el delta L de AB y lo voy a poner aquí. Y voy a copiar el delta L de BC y lo voy a poner aquí, ¿verdad? Ahora, no me da exactamente esto porque pues las líneas son un poquito más gruesas, ¿sale? Pero sí debería ser eso. ¿Sale? Entonces, por el grosor de las líneas es que esto no me da exacto, pero más o menos esto era para tratar de mostrar que sí es. ¿Sale? El delta C es delta L de AB más delta L de BC. ¿Sale? Ahora, lo que yo quiero mostrarles ahora es una ecuación de movimientos relativos. ¿Sale? Porque la ecuación de movimiento relativo les va a servir un poco más en casos un poco más pues complejos. Entonces, esto fue en dibujo. Con un dibujo yo veo que delta C sí es lo que se alarga a B más lo que se alarga BC. ¿Sale? Pero, ¿cómo lo hago con ecuaciones? Muy bien. Yo voy a medir el movimiento o desplazamiento del punto C y tengo la siguiente teoría, que el desplazamiento de C es igual al desplazamiento de C visto desde A. ¿Cómo ven? ¿Será cierto? Lo que se mueve el punto C es lo mismo que decir que voy a medir lo que se mueve C visto desde A. Sí. Sí, sí, Muy sí. bien. Ahora, les comentaba que esta es una ecuación de movimiento relativo. ¿Alguien sabe qué significa movimiento de C visto desde A en movimiento relativo? ¿Cómo se calcula? Movimiento de A menos movimiento en C. Casi. Según las ecuaciones de movimiento relativo, es movimiento de C menos el movimiento de A. Ahora, ¿cuánto se mueve A si está sujeto a una pared fija? Nada. No se mueve nada. Por lo tanto, este es igual a 0 y se comprueba que esto es igual a delta C. ¿Cierto? Entonces, ¿estamos de acuerdo que esto es cierto? Sí. Bueno, entonces, como eso es cierto, yo voy a
revisar el movimiento de C como el movimiento de C visto desde A. Pero no puedo analizar de A a C en un solo paso porque se trata de dos secciones distintas. Siempre que haya cambio de material o que haya cambio de geometría o que haya cambio de fuerzas que actúan sobre los materiales, voy a tener distintas secciones. Por lo tanto, aquí que tengo cambios de materiales, no puedo hacerlo igual. Por lo tanto, no voy a ir de A a C en un solo paso. Hagan de cuenta que van a pasar por un punto de revisión, una caseta, qué sé yo. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para ir de A a C? ¿Quién me dice? Voy a calcular de A a C, pero no lo puedo hacer en un solo paso. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Calculando primero de A a B y luego de B a C. Muy bien, fíjense cómo escribo de A a B. Y luego más lo que calculé de B a C. Igual que en el de arriba, ¿creen que esto sea cierto? Que el movimiento de C sea el movimiento de B visto desde A más el movimiento de C visto desde B. Sí. Ahora, si alguien no lo cree, voy a expandir estas expresiones con movimiento relativo. El primero sería movimiento de B menos movimiento de A, y el segundo sería movimiento de C menos movimiento de B. Movimiento de B se elimina. ¿Y cuánto vale el movimiento de A? Cero. Vale 0. Entonces, creo que es muy fácil comprobar que esto sigue siendo el movimiento de C. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien. Bueno, entonces, vamos a analizar por secciones. Voy a analizar la sección AB y la sección BC. Ahora, ¿cuánto se desplazó el punto B visto desde A? Se desplazó delta L a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen dudas sobre eso? Que lo que se movió el punto B es delta L de AB. Es correcto. Bueno, entonces aquí cambio movimiento de B visto desde A por delta L de AB. Y el movimiento de C visto desde B, que es este, ¿verdad? Va a ser delta L de BC. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces, como les decía, se puede de alguna manera hacer dibujos para mostrar las ecuaciones resultantes, pero básicamente tenemos que pensar
que si yo estiro la barra AB, aunque no estirara la sección BC, si solo estiro la barra AB, el punto C se va a mover junto con B y por eso se acumula delta L de AB también. Y luego el punto C se estira dentro de su propia sección y acumula delta L de BC. Y por eso su movimiento es la suma de las dos deformaciones, que es lo que me decían al principio. Entonces nosotros vamos a tener aquí estas expresiones y sobre estas expresiones vamos nosotros a calcular lo que nos preguntan, pero sí quisiera que nos quede claro que con ecuaciones de movimiento relativo se puede plantear sin necesidad de hacer algún dibujo. ¿Cómo ven? Entonces, ¿no hay ninguna duda al respecto? No. Bueno, entonces acabamos de calcular que el movimiento de C va a ser igual al movimiento de B visto desde A más el movimiento de C visto desde B. Cuando ustedes tienen los movimientos, así como aquí, con dos subíndices de A a B, de B a C, van a poder cambiar eso por delta L. Si se fijan, aquí dice desplazamiento de B visto desde A y abajo dice delta L de AB. Arriba dice desplazamiento de C visto desde B y abajo dice delta L de BC. Entonces, de esa manera sencilla, podemos nosotros aplicar ecuaciones de desplazamiento cuando el desplazamiento de un punto depende del movimiento de otros puntos. Entonces, si yo quiero calcular el movimiento de C, lo único que me queda por hacer es sustituir en estas expresiones. Es decir, delta C va a ser igual a... ¿Cómo calculamos el delta L de AB? ¿Cuánto se mueve o cuánto se deforma la barra AB? La fuerza AB por la longitud de AB entre el área AB y el módulo de elasticidad. Bueno, pero la fuerza AB, esa sí no la tengo contemplada. Si ustedes se fijan en AB, sección AB, aquí está. En la sección AB solamente tengo las fuerzas del latón y del acero. ¿Sale? Entonces me tienes que hablar de latón o de acero. ¿Con quién voy a calcular cuánto se deformó en AB? ¿Con el latón o con el acero? Con la suma de las dos, ¿no? ¿Con quién? Con la suma de las dos fuerzas. ¿Por qué con la suma? Porque, bueno, ambos materiales se desplazaron. Claro, ambos se desplazaron. Sí puedes ver aquí en el dibujo unos rectángulos negros y un rectangulito rojo. Sí. ¿Quién es el latón? ¿Lo negro o lo El rojo? latón es el negro. El negro, muy bien. ¿Me puedes decir en este dibujo cuánto se estiró el latón? Pues delta de LAB. Ajá. Ahora, en este mismo dibujo, ¿me puedes decir cuánto se estiró la barra roja que es el acero? Lo mismo. Lo mismo. Ahora, el punto B, ¿cuánto se movió?
¿Es lo mismo? Lo mismo. Entonces, ¿es la suma? ¿El movimiento de B es la suma de lo que se estiró el latón más lo del acero? No. No, ¿verdad? ¿Cuánto se estiró el latón? Delta L a ¿Cuánto se movió el punto B? delta L B. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos delta L de AB? ¿Es lo que se estiró quién? Cualquiera de los dos materiales. Cualquiera de los dos. Y eso ustedes lo pueden ver en esta ecuación de acá. ¿Qué dice esta ecuación? Delta L del acero es lo mismo que delta L del latón. ¿En qué sección? En la sección AB. Esto es el delta L de AB. ¿Sale? Y da lo mismo que sea con acero a que sea con latón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿con quién calculo el delta L de AB? Con el latón. Con el latón. Muy bien. Entonces, la fórmula que me dijeron está bien, pero no hay que decir AB, más bien hay que decir latón, ¿verdad? Va a ser la fuerza del latón por la longitud, ojo aquí, de AB, entre el área del latón por el módulo de elasticidad del latón. ¿Por qué aquí puse longitud de AB y no puse longitud de latón? Porque podría variar. Porque podría ser distinto. Piensen, por ejemplo, que lo hubiera hecho no con el latón, sino con el acero. Con el acero yo le hubiera puesto fuerza del acero 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si le pongo longitud del acero, aquí alguien se podría confundir. Porque ¿cuánto mide la barra de acero en este problema? ¿Cuánto dice su texto que mide la barra de acero? 4 metros. La barra mide 4 metros. Pero yo no estoy calculando la barra completa, porque la barra completa va desde A hasta C. Aquí estamos calculando en AB. Por lo tanto, aquí es la longitud del acero, pero en AB, únicamente en AB. Y por lo tanto, la longitud que yo debo poner debe ser la longitud del acero en AB, o lo que es lo mismo, simplemente longitud AB. ¿Sí nos queda claro eso? Sí, profe. Entonces tengan mucho cuidado cuando sea dentro de una sección, contemplar la longitud correctamente. Igual la fuerza, pueden ustedes notar que si hubiera sido la fuerza del acero, yo hubiera tenido que elegir la fuerza del acero de la sección AB. Bueno, entonces ya tengo delta L de AB con el latón. Aquí está, fuerza del latón por longitud de AB entre área del latón por el módulo del latón. Ahora, más, tengo que calcular delta L de BC. ¿Qué material hay en BC? El acero. Acero. Entonces va a ser la fuerza del acero, pero ¿cuál fuerza del acero? La de la sección BC, es decir, fuerza de acero 1. ¿Qué longitud tendrá el acero en la sección BC? La de BC.
longitud BC, ¿verdad? Otra vez, no hay que confundir la longitud total de la barra con la longitud únicamente de la sección BC. Aquí va a ser entre el área del acero y por el módulo de elasticidad del acero. ¿Alguna duda? No, profe. Entonces sustituimos datos. La fuerza del latón vale, me dijeron, ¿cuánto? $153.847. 153.85. Bueno, si quieren ponerle 84.7 está bien. Estos son kilonewton. ¿Cómo ven si le pongo aquí por 10 a la 3? Para que esté en newton. ¿Sí? Bueno, creo que dijeron que sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ¿qué longitud tiene la sección AB? 2.5 metros. 2.5 metros. ¿Se fijan? La fuerza está en newton, la longitud está en metros. Y el área me gustaría que esté en metros cuadrados. ¿Cómo calculo el área del... ¿Qué material era este? De latón. Latón. ¿Cómo calculo el área del latón? Recuerden que es una barra hueca. Primero se saca el área pues total y se le resta el área de lo que está dentro. ¿Cómo calcularían el área total? O sea, del cilindro completo, como si estuviera completo, y luego del cilindro más pequeño se le resta el área del cilindro más Ajá. pequeño. ¿Qué fórmula aplicarías? Sería pi entre 4 por el diámetro exterior al cuadrado menos el interior al cuadrado. Muy bien, pi entre 4 por el diámetro exterior al cuadrado. Ahora, como estoy poniendo todo esto en newtons y en metros, voy a poner el diámetro en metros. Será 0.120 metros al cuadrado menos 0.080 metros al cuadrado. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Son 120 milímetros de diámetro exterior y 80 milímetros de diámetro interior. Sí. Ahora, esto va por el módulo de elasticidad del acero. No sé si en su problema viene, pero lo vamos a manejar de 200 gigapascales. O lo que es lo mismo, 200 por 10 a las 9 pascales. ¿Sí viene el dato o me lo estoy inventando? No, sí viene, sí es ese. Muy Profe, bien. pero no estamos usando aquí el de latón. Ah, es el de latón, tienes razón. Es el de latón. Estamos con el latón. ¿Y en el latón de cuánto es? De 100 gigapascales. Es de solo 100. Muy bien, ya le borré. Y es de 100 gigapascales. Como ya dije, la fuerza la puse en newton, la longitud en metros, el área va a estar en metros cuadrados, el módulo de elasticidad está en pascales, por lo tanto, delta L, ¿qué unidades debería tener? Si todo está en newtons y metros.
¿Qué unidades debería tener esto? Newton sobre metro. ¿Qué estoy calculando? Sería en metros, ¿no? Porque estamos calculando longitud. Calculando longitudes, ¿verdad? Por lo tanto, en sistema internacional esto debería estar en metros. Ahora, si quieren, ustedes hagan la deducción de las unidades, poniéndole aquí newton, aquí metros cuadrados y aquí newton sobre metro cuadrado, ¿sale? Pero esto nos queda en metros. Ah, pero esperen, me falta otro término, ¿cierto? Sí, falta la longitud de LBC. Así es, falta calcular el otro tramo. Aquí le vamos a poner más. Va a ser la fuerza del acero en la sección BC, que sería, si no me falla, de 400 kilonewton. ¿Está bien? ¿Cuánto mide la sección BC? 1.5. 1.5 metros. Ahora, ¿cómo calculamos el área de sección transversal para el acero? Cuartos por 0.08 al cuadrado. Ajá, 0.08 metros al cuadrado. Yo aquí le estoy poniendo 3 decimales para que se note que son 80 milímetros, ¿sale? Y esto va por el módulo del acero, que ahora sí es de 200 gigapascales. Como todo está en newtons y en metros, también esto me va a dar en metros. Y entonces, ¿cuánto vale delta C? ¿Cuánto les dan sus calculadoras? A mí me da 1.208 por 10 a la menos 3. Muy bien, pues eso es lo que debe dar. Le voy a poner aquí 1.208 por 10 a la menos 3 metros. Comparen con el resultado que da el problemario. El problemario dice que debe dar 1.21 milímetros. ¿Cómo ven? Pues sí está bien, o a lo mejor utilizamos menos decimales o
No, lo que pasa es que ¿O es está el redondeado. redondeo? Ah, Ajá, ok. es redondeo, más que nada. Bien, pues ya completamos el inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B, me decían ustedes que se me piden los esfuerzos máximos en el latón y en el acero. ¿Sale? La pregunta es, ¿dónde estará más esforzado el latón? ¿En AB o en BC? ¿Y dónde estará más esforzado el acero? ¿En AB o en BC? Pues el latón va a estar más esforzado en AB porque pues, es el único lugar donde hay latón. Exacto, Y, ¿verdad? y el acero en BC porque es donde se le aplica más fuerza de tensión. Correcto, muy bien. Entonces, para el esfuerzo en el latón, ¿cómo calculamos su esfuerzo? ¿Alguien se La acuerda fuerza, de la fórmula? la ¿Perdón? fuerza, la fuerza interna del latón entre el área del latón. Fuerza de latón entre área de latón. Y bueno, ya teníamos esas expresiones por algún lado. Fuerza de latón es de 153.847 por 10 a la 3 Newton. Y el área en el latón, como es un material hueco, quedamos que iba a ser pi sobre 4 por punto 120 al cuadrado menos 0.08 al cuadrado. Esto va a estar en metros cuadrados, por lo tanto el esfuerzo está en pascales. De la misma forma, ustedes van a calcular el esfuerzo en el acero, pero queremos el máximo. Dijimos, ¿qué fuerza del acero voy a necesitar para este esfuerzo, para que sea máximo? ¿Qué fuerza voy a usar en el acero? Las dos, ¿no? Quiero el esfuerzo máximo. La de la parte BC. La de BC, porque esa es la fuerza máxima, ¿verdad? Entonces va a ser la fuerza del acero 1, que es de 400 kilonewton. Noten que es mayor que la otra, que es de solo 246. ¿Y cómo calculamos el área del acero? También ya lo teníamos por ahí. Pi sobre 4 por 0.08 al cuadrado. Esto también les queda en pascales. ¿Sí? Todo en newton, todo en metros. Aquí el esfuerzo les debe quedar en pascales. Ya después ustedes lo cambiarán a megapascales. Y con eso terminamos el problema 36. ¿Dudas? Profe, ¿Qué será? ayer que resolvimos lo de las desigualdades, ya ve que al final teníamos que sustituir la fuerza en función de P que nos quedaba y Ajá, despejar P ajá. para comparar si la fuerza
cumplía las tres desigualdades al mismo tiempo. Así es. Cuando despejábamos P, nos tenía que quedar, bueno, teníamos que igualar al esfuerzo, pues, que nos daba como límite. No igualar. Bueno, a No es ponerlo en igualar, la son desigualdad. ¿Sale? ¿Qué problema era? Era el 1.26, creo. 1.26. No, no era el 1.26. ¿36, profe? ¿Sí lo tenemos? 1.36, pues es el que estamos haciendo, ¿no? El Era el 1.36. 1.35. 1.35. Bueno, creo que desde ahí está la falla, ¿eh? Hay que tener bien claro qué problema es el que estamos realizando. Entonces, les decía, aquí les van a quedar expresiones de P, porque recuerden que aquí sería fuerza del latón entre el área del latón, ¿sale? Fuerza del acero entre el área del acero, fuerza del aluminio entre el área del aluminio. Ahora, ¿puedes decirme, por ejemplo, una de estas cuánto te da? Por ejemplo, la fuerza del latón. ¿Quién preguntó, por favor? Sí, profe. Si despejé la fuerza del acero, ¿está bien? De hecho, tienes que despejar, ¿cuántas? Una, Las dos, tres. las tres, ¿sale? Si estás siguiendo ese método de despejar la fuerza P, tiene que ser las tres. Pero bueno, por el momento te voy a valer la del acero. Dime cuánto te dio la fuerza del acero en términos de P. Me dio P menos 5000. Nada más que a lo mejor está en términos del problema que yo estaba queriendo resolver. No hay problema, creo que sí es. P menos 5000, eso es la fuerza del acero. ¿Sí? Ahora, si lo divido entre 1 o si el 1 lo paso multiplicando, ¿no hay problema? No. Muy bien, entonces, ¿qué te quedaría de esta ecuación? De esta desigualdad, perdón. ¿Qué te quedaría? Perdón, profe, es que me hablaron ahorita. Despejé el 1, ¿verdad? No, despejaste fuerza del acero como P menos 5000. ¿Sí? Ajá. Entonces, Y pues, la 1 pulgada cuadrada, no sé si la dividiste o la multiplicaste, pero todos sabemos lo que da multiplicar por 1. sí, me queda P menos 5000 igual a lo que estaba del otro lado. Menor o igual a 15000. Y luego, Pues despejo despéjate. el P. Ajá, ¿qué te queda? Me queda 10000, A que era ver, ¿me igual. dices la expresión completa? Perdón, P menor o igual a 20000. P menor o igual a 20000. ¿Sale? Bueno, así como sacas esta del acero, hay que hacer lo mismo para el latón y lo mismo para el aluminio. ¿Queda claro? Profe. ¿Sí? ¿Queda claro que hay que hacerlo para los otros dos también? Sí. Muy bien. Entonces, en un supuesto que aquí te quedara P menor o igual a 750 y que acá te quedara P menor o igual a 500,
¿cuál de los tres valores escogerías? Ayer quedamos que era el más pequeño, Muy bien. O sea, ¿cuál? el de 500. Muy bien. Ahora, si no fuera aquí 750 y aquí 500, sino que aquí fuera 5000, obviamente escogerías el de acá, ¿verdad? El más pequeño. Sí. Entonces, repito, lo que acabamos de hacer aquí con el acero, lo tienen que hacer también con el latón y con el aluminio. No puede ser solo con el que ustedes quieran. Profe, y otra duda, no sé si aquí yo cometí algún error en los sistemas de ecuaciones, pero por ejemplo, si saco la fuerza del acero, Ajá. ¿podría usar esa y sustituirla en alguna de las otras ecuaciones que ya tenía para sacar la fuerza del latón o del aluminio? Así es, eso es lo que debes hacer. Ok. Eso es lo que se debe hacer, así es. Ok, gracias, Muy profe. bien. Bien, ¿algo más? Por mi parte no. Bueno, de este problema, espero que les hayan dado estos resultados. Esfuerzo en el acero 79,58 megapascales. Esfuerzo en el atón 24,49 megapascales. ¿Sí? ¿Sí les dio eso? Sí, profe. Bueno, entonces, tristemente ya se acerca nuestro examen. Se llevan de tarea el 1.37 y les queda para problemario el 1.38. Y el último problema que yo tengo que hacer con ustedes es el 1.39. ¿Se fijan que ahí viene la palabra fin? Quiere decir que ahí acabo yo. El 1.39 es el último que voy a hacer con ustedes y se requiere que ya se vayan poniendo al corriente con sus tareas y sus problemarios porque ya tenemos que planear nuestro examen. El 1.39 yo lo acabo entre esta clase y la que sigue. ¿Sale? Y podemos dedicar un poco de tiempo de la siguiente clase para dudas. Si no hay dudas, para comenzar el tema nuevo. Entonces, vamos planeando que entre hoy y mañana acabamos esto, ¿verdad? ¿Para cuándo nuestro examen? Para el miércoles que tenemos clase, la primera clase. ¿Miércoles estaría bien? Yo también voto miércoles, pero no sé si mis compañeros se propongan otra fecha. Sí, A mí me recuerden que parece bien tienen que hacer miércoles. Yo problemarios también y digo, tareas, ¿eh? también digo que el miércoles. ¿El miércoles entregaría todo? Bueno, todo depende de cuándo es su examen, ¿verdad? Por lo pronto, la tarea ya se las dejé para la siguiente clase y los problemarios se entregan un día antes del examen. ¿Sí? Bien, entonces, los voy a dejar pendientes, ya sé que me dijeron el miércoles, pero me confirman la clase de mañana, ¿sale? Me confirman la clase de mañana para cuándo su examen. Está bien. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, el problema 1.39, que es el que vamos a hacer ahora, es un problema en el que, como ustedes pueden ver, no se ve ninguna fuerza aplicada en la figura. Sin embargo, imagínense ustedes una barra que se quiere expandir o crecer debido al incremento de temperatura y que está soportada de ambos lados por paredes. ¿Qué va a pasar cuando la barra intente crecer por el incremento de temperatura?
Hola, hola. ¿Respecto a qué? ¿O a dónde? Les decía, figura 1.39. ¿Sí? Aquí en la figura 1.39. Imagínense que esta barra quiere crecer. ¿Qué va a pasar cuando intente crecer y las paredes no la dejen? ¿Se va a expandir hacia otros lados? ¿O solo ¿Sí? se expande? Pues sí se puede expandir hacia otros lados, pero nada más. ¿Va a estar sin problemas ahí? ¿Va a ejercer una fuerza como de presión? Así es, va a estar presionando, ¿verdad? Si la barra estaba justa y no había ninguna fuerza, cuando intente crecer y no pueda, va a haber fuerzas ahí que estén interviniendo para que no se mueva de su lugar. Esto tómenlo ustedes en cuenta, por ejemplo, alguno de ustedes se ha puesto ropa que le queda muy bien para ir a una fiesta y luego se ponen a comer y a comer en esa fiesta. ¿O ustedes son de los que no comen, solo bailan? De los que solo beben. Ajá, bueno, los que solo bailen no pueden decirme. Pero los que comen, ¿qué pasa si llevan la ropa justa y empiezan a comer? O la cheve que inflama. ¿Eh? ¿Perdón? O la cerveza que inflama también. ¿Y qué pasa con el cinturón o con el pantalón que llevan puesto? ¿Cómo lo sienten? Nos aprieta. ¿Les aprieta? Apretado. ¿De dónde les aprieta? ¿Del frente, de atrás, de la izquierda, de la derecha? De todos lados. De todos lados, ¿verdad? Entonces, cuando intentamos crecer y el cinturón no nos deja crecer, ¿cómo nos sentimos? Sentimos que nos aprieta, que no estamos a gusto. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes fueran a comer, pero ustedes de antemano ya saben que van a comer mucho, porque a eso va uno a las fiestas cuando no baila, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si se llevaron ropa holgada? No hay problema. No hay problema, ¿sale? Entonces, el problema existe solamente cuando no podemos crecer a gusto hacia los lados, ¿sale? Recuerdan que al principio se les pasaron unas diapositivas donde venía la deformación, ya revisamos la deformación debido a fuerzas, ahora vamos a revisar en este problema la deformación debido a fuerzas y también la deformación debido a temperatura. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer esta barra debido a la temperatura? Tiene un incremento de temperatura. ¿Qué va a tratar de hacer la barra? De expandirse. Ajá, va a tratar de expander. O Lo que le llaman, va a tratar de crecer, ¿verdad? ¿eso es lo que le llaman que se dilata o algo así? Así es, se va a dilatar. Esta barra va a tratar de dilatarse. Ahora, cuando analicemos este tipo de problemas, podemos hacer lo siguiente. Voy a quitar una de las dos paredes, la de la izquierda o la de la derecha, ¿sale? Da casi lo mismo. Yo prefiero quitar la pared de la derecha porque pues así estoy acostumbrado a ver los problemas de izquierda a derecha, ¿sale? Pero da lo mismo cual quite. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quito un apoyo? ¿Qué tengo que poner en su lugar para que sea equivalente? Una fuerza. Una fuerza. En este caso voy a poner una fuerza hacia allá.
¿sale? Y le voy a llamar F. Si ustedes quieren le pueden llamar R como reacción de la pared, qué sé yo. ¿Sí? Yo le voy a llamar F simplemente a esta fuerza, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener dos conceptos. El primero, que hay un incremento de temperatura. Hay un incremento de temperatura. ¿Y qué dijeron ustedes que ocasiona la temperatura? Dilatación. Dilatación. Este cuerpo va a tratar de crecer por el incremento de temperatura. Ahora, ¿qué va a intentar hacer la fuerza F? De mantenerse, ¿no? Digamos aquí, ¿qué está haciendo la fuerza F? ¿Qué le está haciendo F a la barra? Presionándola. ¿Otra palabra similar a esa? ¿La comprime? Comprime, ¿sale? F comprime. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se tiene que mover el punto B de su lugar? Por 10,000 puntos. ¿Cuánto se mueve el punto B? 0. ¿Otra vez? 0. 0. ¿Por qué 0? Pues porque la fuerza bueno, la reacción como de la pared o no sé, lo detendría, ¿no? Muy Aunque bien, él quiera crecer. Está muy bien. estático. Se encuentra unido a la pared y la pared no se mueve. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo de que esto debe tener un movimiento neto de 0? ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a tener aquí dos, como quien dice, dos escenas. La parte 1 es lo que crece por temperatura y la escena 2 es lo que se comprime debido a la fuerza. ¿Sale? ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué pongo primero? ¿Lo que se estiró por temperatura? ¿O lo que se comprime por la fuerza? Lo que se comprime. Lo que se comprime. Entonces, debido a la compresión, esto quedaría más o menos así. ¿Cómo ven? ¿Sí? Como en la figura de arriba. ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, lo que se movió el punto B, le vamos a llamar delta B 1. ¿Sale? ¿A qué es igual delta B1? ¿Cuánto se comprimió? ¿Cómo lo calculamos? ¿Recuerdan el problema que acabamos de hacer, verdad?
¿cuánto se mueve el punto B? Es similar al problema anterior donde calculábamos cuánto se movía el punto C, ¿recuerdan? ¿Es la fórmula del delta L? Sí, tal vez. ¿Cuál de todas? ¿Cómo calculo el desplazamiento de B? Fíjense en el problema anterior cómo calculé el desplazamiento de C. Es similar. Entonces, díganme cómo calculo el desplazamiento de B debido a la fuerza F. Lo hacía de C a B. A ver, otra vez. Ya la suma de A a C y de C a B. Ah, suma de... Bueno, pero así lo escribo. AC más CB. ¿Así está bien? Bueno, podríamos expresarlo en como lo expresamos anteriormente de B respecto de A. A ver, entonces, la letra se llama delta, ¿verdad? Delta hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. El internet, como saben, de repente se pone lento. Así que me quedé preguntándoles que si me habían dicho que se calculaba como el delta de B visto desde A. Sí. Muy bien, ahora, ¿cómo voy a calcular ese delta de B visto desde A? Delta de B menos delta de A. No, no. Eso lo hice nada más para demostrarles que es cierto. ¿Sale? El delta de A a C más el delta de C a B. Ah, muy bien. El delta de C visto desde A más el delta de B visto desde C. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? El movimiento de B es el movimiento de B visto desde A. Y eso se puede calcular como lo que se mueve C respecto de A más lo que se mueve B respecto de C. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Muy bien. ¿Y qué sigue de aquí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a usar las fórmulas de deformación con las fuerzas y la de Antes, la fuerza interior por la longitud entre el área por el coeficiente de elasticidad. así es, pero antes de eso hay que cambiar esta expresión. En lugar de que diga delta C respecto de A, ¿qué debe decir?
Delta C menos delta A. No. Otra vez, eso era para decir que esto es cierto, para comprobar, ¿sale? Eso era para comprobar, nada más, ya no lo vamos a usar. ¿Qué es lo que hay que cambiar aquí? Ya no debe decir delta, ¿ahora qué debe decir? Debe decir Diferencia. F de No, CA. antes de eso. El cambio de longitud. Delta L Sí. de DA Ah, más ¿DA? el delta L. Sea. De BAC. de BAC, DCA de CA. más delta L de BC. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Yo sé que eso es lo que me quisieron decir desde el principio, pero debemos de dejarlo plasmado aquí en la ecuación. ¿Sale? Ahora, si aquí dice delta L de CA o dice delta L de AC, para mí es lo mismo. La barra de A a C o la barra de C a A es la misma barra. ¿Sale? Entonces, primero deben de cambiar esto a un delta L, asegurándose de que es una sola sección de material. Recordemos que no puedo ir directamente desde A hasta B en este cálculo porque cambia de sección o cambia las fuerzas internas. En este caso, ¿qué cambia? ¿Las fuerzas o la sección? La sección. Cambia la sección. Ahora, hablando de fuerzas internas, si yo hiciera un corte en AC, ¿cuánto creen que vale la fuerza interna en AC? Lo mismo que en CB. ¿Sí? ¿Y cuánto vale en CB si yo hago un corte aquí? ¿Cuánto vale la fuerza interna? El problema no nos la da, tendríamos que calcularla nosotros. Bueno, sí la tienen que calcular, pero precisamente de eso trata este problema. ¿Sale? Con lo que tienen aquí, ¿a qué debe ser igual la fuerza interna en AC? A F. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque debe de existir un equilibrio, ¿no? Así es. Entonces, está muy sencillo, pero si gustan háganlo. Si yo hago un corte aquí y me quedo con esta mitad de acá, ¿qué debo de poner aquí adentro? ¿Qué fuerza debo poner aquí que se equilibre con esta? F. F de AC. Ajá. Esta va a ser la fuerza interna de AC, así es. Y están de acuerdo que debe ir hacia la derecha para que se equilibre con esta que va hacia la izquierda. Sí. Y cuando hagan sumatoria de fuerzas en X, ustedes van a sacar que la fuerza interna de AC es igual a
F. ¿Sale? Respecto a eso, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ahora, ¿qué tendrían que hacer para obtener la fuerza interna en BC? Lo mismo. Hacemos un corte y otra vez voy a quedarme con la parte de la derecha. Me quedo con la parte de la derecha. Y entonces, ¿qué fuerza debo poner aquí? Una fuerza BC. La fuerza BC. ¿Están de acuerdo que también debe ir hacia la derecha para que se equilibre, verdad? Sí. Ahora, recuerden que si la fuerza va hacia adentro del material, significa que el material está con presión, cosa que ya sabíamos. Muy bien, entonces, de la misma forma, aquí hacen sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y finalmente obtienen que la fuerza BC es igual a F. Les voy a pedir por favor que todo este tipo de cosas, cortes de sección, sumatorias, no los omitan, ¿sale? No vayan a pensar que por verse sencillo el problema lo puedo omitir porque por eso nos va mal en los exámenes, ¿sale? Porque de repente no es exactamente lo mismo y si se brincan pasos pueden llegar a errores de concepto. Muy bien, entonces tenemos la fuerza interna en la sección AB y la fuerza interna en la sección BC. Pero yo quiero calcular este delta B. Esta delta B, ¿quién lo está ocasionando? Lo está ocasionando la fuerza F, ¿sale? ¿Sí? Esta delta B la ocasiona la fuerza F. Es un cambio de longitud por fuerzas, por aplicación de fuerzas. Ahora, una vez que está comprimido, ustedes dijeron que le aplicara primero la fuerza. Una vez que está comprimido, le aplico la temperatura. ¿Qué va a pasar? Se va a dilatar. Se va a dilatar, ¿sale? En realidad pasan las dos cosas a la vez, se dilata y cuando se dilata aparece la fuerza que la comprime, ¿sale? ¿Y cuánto se va a dilatar? Si el punto B no se mueve. Profe, repite su último, por favor. ¿Cuánto se va a dilatar si el punto B finalmente no se movió? Es decir, debido a la expansión térmica, el material se dilata, ¿sale?
¿Cómo ven? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, ustedes están considerando que el material lo voy a poner aquí. Ustedes están considerando que el material se comprimió debido a la fuerza F y después se dilató para quedar el punto B en el mismo lugar. ¿Sale? Entonces, una vez que se dilató, el punto B quedó en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Cuánto se movió el punto B después de esta compresión? ¿Cuánto se movió el punto B? Delta B1. Delta B1, bueno, vamos a llamarle delta B por temperatura. Y a este de acá le vamos a llamar delta B por fuerza. ¿Sale? Pero ¿cómo son en magnitud? Iguales. Son iguales. Dicho de otra manera, yo voy a decir lo siguiente. Lo que se movió el punto B es igual a lo que se mueve el punto B por temperatura menos lo que se mueve el punto B por compresión. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, el punto B estaba unido a una pared rígida, por lo tanto, ¿cuánto se movió realmente el punto B? 0. 0. Y de ahí sale lo que ustedes me decían. Delta B por temperatura, en este caso debe ser igual al delta B por... Bien, noten ustedes que la compresión ya tenía aquí su signo menos, ¿sale? Y en la ecuación que está en negro ya no le van a poner el signo menos, ¿estamos de acuerdo? Porque ya lo había utilizado yo. Creció por temperatura y luego se redujo por compresión, ya está el signo menos contemplado. O si lo quieren ver de otra manera, cuando manejen estas fórmulas de desplazamientos, recuerden que cuando hago desplazamientos así como en las figuras, los estoy manejando sin signo. ¿Dudas, preguntas? No por el momento, profe. ¿Todo bien? Bueno, ahora, ¿cómo calculo un delta L por temperatura? ¿El delta L de temperatura, profe? Así es. Lo tengo anotado como delta T es igual a alfa por longitud
por un delta de temperatura. Muy bien. Entonces, el coeficiente de dilatación o de expansión térmica multiplicado por la longitud del material y esto multiplicado por el cambio de temperatura. Recuerden que aquí ya estoy manejando estos sin signos porque los signos de la compresión ya fueron considerados, o bien estoy manejando solamente longitudes sin signo, ¿sale? Entonces, por un lado tengo alfa por L por delta T para la temperatura, y por el otro lado tenemos nosotros los delta L que son debido a fuerzas. Estos, como ustedes saben, sería la fuerza CA o ACE por la longitud CA entre el área en la sección CA y por el módulo de elasticidad del material que tenga yo en esa sección CA. ¿Sale? De este lado, delta L de BC, lo mismo. Fuerza de BC, longitud de BC, área de BC y por el módulo de elasticidad del material. Noten que aquí el módulo pues es un solo material, no hay mucho problema con ese. ¿Sale? Bueno, lo dejamos hasta aquí y la siguiente clase termino tema. Y si no tienen dudas del problemario o de alguna parte de esta unidad, iniciaría tema nuevo.